Vamos a ver, tenemos un bamboleo entre el gobierno y Luma. ¿Qué les han parecido estas últimas horas de la tarde de ayer, donde hay cartas, ¿verdad?, de un lado y del otro, y entra hasta la Junta de Control Fiscal, de Supervisión Fiscal? Me acaban de hacer todas las explicaciones de por qué control, por qué supervisión. Ajá. Bueno, básicamente a decirle, mira, gobierno, no me digas que no sabía, porque tú estabas allí representado con el SAR de Energía, que Nieforte dice, él estuvo presente en estas conversaciones. ¿Quién miente? ¿Por qué mienten? ¿Quién miente? Yo entiendo, Sonia, que todo este revolú con este contrato de Luma se pudo haber evitado si no se hubiera hecho a puertas cerradas originalmente. Sabemos que muchas veces estos contratos se hacen no para favorecer al país, como lo estamos viendo ahora en la práctica, sino para favorecer a algún gran interés, alguna compañía que se beneficia unidireccionalmente de tener esto. Y entonces eso es lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Las consecuencias de no ser transparentes desde un principio y de poner por encima de todo los intereses del pueblo antes de los intereses personales o los grandes. Yo estoy a punto de darle una asignación a ustedes. ¿Cuál es? Pienso yo que todos los contratos de todas las agencias que pongan en riesgo algo tengan que ir a la Asamblea Legislativa, tengan que ser leídos y aprobados en público. Mira, eso no es una mala idea. Lo que sucede es que después nadie sabe nada. El problema es que eso yo creo que afecta a lo que sería la separación de poderes, porque estaríamos incidiendo a la legislatura contra el Ejecutivo. Pero no es mala idea. De hecho, ha habido gobernadores, que yo creo que ese memorando está vigente todavía, que exigen que el secretario de la Gobernación o la secretaria de la Gobernación revisen los contratos que exceden de cierta cantidad. Que sería una gran labor que haría la Secretaría de la Gobernación, más allá de ser un puesto un poco más decorativo. Sí, por eso un puesto más decorativo. Pero mira, esta situación era totalmente previsible. En el día de ayer vimos como el gobierno le envía una carta de 41 páginas. Una carta de 41 páginas no se redacta en 5 minutos. Exacto. Vimos como la secretaria del DACO, que estuvo aquí ahora contigo, lleva al tribunal por una situación, una demanda, ¿verdad? Que hablaron de ella, no vamos a entrar en los detalles, la lleva, eso tampoco se redacta en 5 minutos. Es una acción coordinada y concertada del gobierno en contra de Luma. El pueblo, allá afuera, doña Juanita en el barrio Duey de San Germán, que es de donde yo soy, no distingue si es Luma, si es Genera, si es el gobierno. Todavía hay gente diciendo de fuentes fluviales. Exacto. Claro. Y eso no existe desde hace más de 45 años. Sí. Así que lo que yo entiendo con esto es que esto era previsible, porque es una batalla que comenzó y que vamos a seguir viendo durante los días entre gobierno, Luma y Genera, porque ciertamente hay una situación donde el gobierno le está diciendo, oye, estoy levantando el issue de que te quiero cancelar el contrato. Es que es insostenible lo que tenemos en la actualidad. Está bien, pero yo tengo muchos cuestionamientos de si realmente eso va a conducir a la cancelación del contrato. Claro. O sea, porque realmente, pues, ahora mismo lo que se está levantando, Ramón, es básicamente la situación del inciso 15, que se tienen que sentar a hablar. A negociar. Exacto. Sí. Hay que sentarse a la mesa. Y hay que sentarse a la mesa. Eso es todo. O sea, de ahí para allá, bueno, hay un mundo entero. Pero, ¿sabes? Sonia, el sentarse a negociar debía haber ocurrido antes de aprobar el contrato. No es ahora, que después de varios años del contrato estar, siendo primero un contrato leonino, como mencionamos hace un momento, sino que vemos los efectos de que no haya una fiscalización como debe haber en los estatutos del contrato. Claro. Y que tenga que venir la Junta de Control Fiscal, que estamos todos en contra de la misma, a que tenga que hacer los señalamientos que por muchos años hemos estado haciendo en el Partido Independentista. De acuerdo, lo que pasa es que pues la Junta de Control Fiscal o de Supervisión Fiscal entra en el juego después de 16 años de nosotros haber estado gastando del miércoles pasado, lo que no teníamos. Que les jalaron las orejas en el Congreso. Y después de haber estado, sí, está bien, pero a ellos ahora. Pero nosotros llevamos 16 años gastando más de lo que teníamos que gastar. Tenemos que ser justos y mirarnos al espejo y decir, mira, ¿sabes qué? Pequé, Dios mío, pequé. O sea, y reconocerlo es importante para nuestro desarrollo como país y como ciudadanos, porque seguir echándole la tierrita a mí me da estrés, porque quienes llevaron a la quiebra a este país, en la quiebra que acabo de hablar con el subdirector subdirector de la autoridad de la Junta de Control Fiscal, fuimos los puertorriqueños. Definitivamente. Fue gente electa, óigame bien, electa por nosotros. Aquí no nos llevó a la quiebra
ni la Junta, ni el gobierno federal, ni los chinos, ni los marcianos. La quiebra llega 16 años consecutivos de presupuestos no balanceados, muy probablemente, no lo sé, en actos populistas de te doy lo que quiero para ganar las elecciones y después no sé, más adelante Dios que arre y me diga cómo lo pago. Y definitivamente quienes siempre pagan es el pueblo. Cuando los que están electos, el a mí no me gusta la Junta, que quede claro. El no me bipartidismo gusta. que habíamos tenido hasta este momento, entre unos y otros, han hecho que lleguemos a esta situación tan lamentable para el país. No me gusta la Junta, pero no puedo ser injusta, tengo que ser balanceada y decir, me dieron fuete, no me gusta, me pusieron la cosa en la cabeza y estoy en fogona. No me gusta, porque a mí, a Sonia Valentín, no me gusta que me pongan cosas así en la cabeza. Pero me lo busqué. Pero el problema ahora es que de pronto la Junta es el Superman, ¿verdad? La Junta es el nuevo superhéroe que vino a hacer lo que tenía que haber hecho desde un principio para que ya estuvieran fuera de aquí. Yo hubiera querido que lo hubiéramos hecho los puertorriqueños. Oh, definitivamente, estoy completamente de acuerdo contigo, porque aquí tenemos los recursos para poderlo hacer. Y dime algo que está cayendo. No. Y realmente la situación es ahora con Luma, sale la situación, bienvenido, ¿cómo estamos? José Aponte llegó, subió. Buenos días, saludos para ustedes. Excusen el retraso, pero pues, no los constituyentes llegan y quieren que uno los atienda en el momento y hay que atenderlo. Y ese es su trabajo. Eso es mi trabajo. Hay contradicciones, Sonia. ¿Por qué digo que hay contradicciones? Porque en el cuatrienio del 2005 al 2008 que yo presidí la Cámara, las culpas eran de José Aponte, porque José Aponte quería controlar el gasto desmedido del gobierno. Como hay que hacer. ¿Y qué ocurrió? Hubo un cierre de gobierno por primera vez en la historia del gobierno de Puerto Rico. ¿Por qué se dio ese cierre? Porque cuando se discutió el presupuesto del año fiscal 2005-6, el Departamento de Hacienda certificó una cantidad de recaudos, pero el presupuesto sometido por el Ejecutivo sobrepasaba esa cantidad por cerca de $800 millones. Y nosotros aprobamos conforme a lo que Hacienda nos certificó que se iba a recaudar. Y ustedes saben lo que nos decían a nosotros, el Ejecutivo y sus representantes en las vistas públicas de la Comisión de Hacienda y de Presupuesto de la Cámara, que la Constitución lo que decía era que había un nivel de gasto y que había que cubrirlo. Pero vamos a ver, don José, vamos a adjudicarlo como bueno. Sin embargo, no es ese el único año que se va por encima, seamos justos y mirémonos al espejo. Son 16 años consecutivos. Casualmente. Populares y PNP. El agua no cae encima nada más que de un casco. Hay dos cascos. Sonia, ¿a qué voy? A que cuando uno ha tratado de hacerlo, entonces uno es el malo. Y yo tengo que decirlo públicamente. Los medios de comunicación la emprendían conmigo y la entrevistaran en contra mía. Yo recuerdo cuando en esta misma emisora, durante el cierre de gobierno, hubo una persona, no era usted, que dio al aire mi número de teléfono celular para que me llamaran. En un término de hora y pico de la mañana, yo recibí sobre 1000 mensajes. Y cuando yo me di cuenta, llamé al ejecutivo de esta emisora, respondió responsablemente, y la persona entonces dijo, le molestó al representante que diera su teléfono al aire. No, mire, mi teléfono es el mismo desde ¿Usted representante? ¿A quién usted representa? Al pueblo. Ya está. Al pueblo. Ya está. Y sí, pero hay una cosa. Una cosa es que yo represente al pueblo y otra cosa es que sea incitado ese mensaje en esa forma, que uno no puede entonces atender lo que responsablemente uno tiene que estar atendiendo. Lo entiendo. Cuando uno quiere hacer, han habido un montón de presupuestos desbalanceados. ¿Y qué ocurría en la Autoridad de Energía Eléctrica? Y yo lo critiqué también. Una emisión de bonos para mejorar el sistema. ¿Y para qué lo utilizaban? Para darle un aumento a los empleados, porque la UTIEL está presionando. Bueno, pero se acaba de aprobar un aumento, un préstamo para las pensiones de la Autoridad de Energía Eléctrica y lo acaban de aprobar ahora. ¿Y qué vamos a hacer?
La Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica aprueba un préstamo para el Fondo General del Gobierno. Sobre un compromiso contraído. Pues yo lo tengo claro. Pero en aquel momento el compromiso no estaba contraído. Y hay que pagarlo. En aquel momento el compromiso no era contraído, era un aumento que se le quería dar para tener de buena la No, me vas a quedar aquí sola. No, está el compañero hablando y tiene razón. O sea, yo tengo hasta allá el otro día en una yo creo que Ramón tiene el corazón confundido. No confundido, no, que estoy hasta asustado porque en muchas cosas estaba de acuerdo con Aponte en estos días y ahora... Por eso, ¿tienes el corazón confundido? No, eso no significa eso. Significa que muchas de las cosas, independientemente de la visión de estatus que tenga Aponte, yo también las quiero para el país, excepto la estadidad. Eso significa que yo quiero unos presupuestos balanceados y que si recaudamos 10 pesos, gastemos 10 pesos. ¿De acuerdo? Porque no podemos gastar más. Y ciertamente lo que Aponte está diciendo es bien serio. Estamos hablando 2005, 2006. Al 2008. Yo no estaba ni cerca de la política, yo estaba en otra faena de mi vida, ¿verdad? Era unos años antes de yo estar aquí. Pero la realidad es que desde ese momento uno se da cuenta que el proceso, si eso es correcto, que la historia ha dicho que es correcto, eso mismo es lo que nos ha traído hasta aquí. Y tú mencionas 16 años. Vamos más atrás. Yo no estoy seguro si son 16 años en el sentido que yo creo que son más. Vamos más atrás. Probablemente sean más. Pero, ¿verdad? 16 fueron consecutivos. El problema con todo esto... 16 son consecutivos. Muy probablemente ahora, en algún momento antes estuvimos igual de fase, ingresos versus gastos, pero no era consecutivo. 16 son consecutivos según se alega acá. Yo creo que aquí el consenso, y el consenso es en la mesa de que la Junta tiene que salir. Pero ¿qué estamos haciendo para que salga? Pero mira, vamos a dejarnos de política y vamos a la verdad. Desbalanceado y tal, y el dinero. Pero ahora tenemos un proyecto para eximir del IVU los medicamentos OTC a las personas de 65 años más. Loable. Que yo creo que es inconstitucional. Lo quisiera. Me parece fantástico, me parece humanamente razonable. Es más, tenemos que atender a esa población desde algún lugar, pero tenemos que hacerlo, pues hay que ver cómo hacerlo. Pero fíjate una cosa, Sonia, sobre ese mismo particular. Se aprobó un presupuesto que la Junta lo certificó balanceado. Eso no estaba incluido. Eso no estaba. Si uno empieza a aprobar cosas ahora que no están... Eso es a lo que voy. Pero eso es a lo que voy. Lo que pasa es que... Aponte, ese es mi planteamiento en este momento. O sea, ya aprobamos un presupuesto y ahora empezamos desde los muchachos, desde allá de donde están los muchachos en el Capitolio, a empezar a pasar proyectitos que son los que al final del camino son bonitos políticamente, le logran un votito a cada uno de los muchachos, pero nos desbalancean el presupuesto y nos dejan, miren, con esto aquí puesto lo que pasa es también, Sonia, que tenemos que ser realistas. Pero hay otro, el proyecto de ley para incluir a los jóvenes de 18 años en el beneficio del crédito por trabajo. Definitivamente. ¿Y quieres otro? Hay otro, incentivo para la vivienda en los cascos urbanos, y hay otro, y seguro hay otro, claro, y hay otro. Y seguirán apareciendo otros porque esto es jugando para las gradas, Sonia. Y entonces el problema es que el presupuesto no se puede declarar balanceado hasta que termina el año fiscal, porque al principio está todo balanceado. Claro. Y yo que soy miembro de la Comisión de Hacienda, sé que desde un principio, compañero aquí lo sabe, el presupuesto que se aprobó fue el que dijo la Junta. Ahí se negoció cómo se iba a repartir el distribución. Pero no se ha aprobado ni un centavo más de lo que la Junta organizadamente. Y así lo ha dicho la Junta esta mañana aquí. El gobierno determina las prioridades. Y en ese sentido, yendo a lo que plantea la compañera representante, nosotros tenemos que velar, no es que no se discutan esos proyectos, se pueden discutir prospectivamente a otro presupuesto. Y se pueden discutir antes del presupuesto para incluirlos en el presupuesto. En la distribución de los que hay que ser genio para es que si lo discutes para el presupuesto que viene, lo estás discutiendo anterior con el otro presupuesto, pero con este presupuesto el problema, y otra cosa, o sea, esos proyectos tienen un problema porque crean una categoría de ciudadanía que eso está prohibido por la Constitución de los Estados Unidos, porque no puedes darle unos beneficios a los que tienen más de una edad, que por más lindo que se oiga, somos expertos creando categorías. Bueno, pero entonces también, todos los beneficios, de nuevo, la categoría Prime, la categoría ciudadano esclavo, la categoría, o sea, tenemos varias nosotros categorías. Las clasificaciones lo que hacen es que separan, dividen en vez de aglutinar. Segregan. Y claro, cuando nosotros estamos hablando de los adultos mayores, de los jóvenes, de todos estos sectores que se oye
a diario en las noticias, en los medios, que necesitan unas ayudas, unos incentivos, pues cuando se presentan este tipo de proyectos que no vienen con una fórmula de cómo se van a conseguir estos dineros, porque ese es el problema. Yo quiero darle 174 millones de dólares en incentivos a las personas adultas mayores. Muchacho. ¿Y de dónde van a salir esos Pero yo tengo chavos? una duda. Mire, yo tengo una duda. Allí hay una oficina. Me dicen a mí, me cuentan, porque yo nunca he estado allí. ¿Dónde es allí? Allí en el Capitolio. Ajá. Yo no he trabajado allí. Yo trabajo en otros sitios, en muchos sitios, pero no hay. Me cuentan que hay una oficina que les ayuda en el proceso de identificar los fondos y de sentarse y decir si hay fondos o no hay fondos, y que tiene que presentárselo y decir, mira, estos fondos esto no lo puedes someter porque esto no lo podemos presupuestar. ¿Sabes qué? No funciona. Durante mi presidencia, toda resolución que conllevara una asignación de fondos tenía que tener una certificación en aquel momento del Departamento de Hacienda y de la Oficina de Gerencia y Presupuestos de que los fondos estaban disponibles. Pero hay Era una tan hora sencillo también. como Ahora hay se un llama proyecto la oficina presupuestaria de la Asamblea Legislativa, ¿Y la qué OPAL. hacen con ella los Y muchachos? bueno, lo que pasa es que la OPAL, bueno, no creo que OPAL haya emitido la certificación, porque la OPAL lo que hace es que una vez se somete el proyecto, analiza y determina. Claro. Yo espero, no estoy dando instrucciones, pero yo esperaría que ese proyecto bajara con una certificación negativa. Pero ya. Y entonces eso es una herramienta para nosotros los representantes saber cómo votar. Claro. Pero la certificación de OPAL no impide que un representante radique lo que quiera. Claro, Claro, estoy pero clara. ya la OPAL pero emitió esa una oficina opinión. está ahí. No estoy claro en eso. No estoy claro. ¿Emitió una opinión? El proyecto presentado representa una pérdida, según OPAL, de 174 es cierto, millones. lo leí. O sea, ya El ellos recaudo. están haciendo un leí. análisis del proyecto. Y nada malo, ¿verdad? y no estoy defendiendo el proyecto, nada, porque no lo he leído en su totalidad, nada malo en ese proyecto, si lo buscamos esos 174 millones en otro lado. En otro lado. El balance tiene que ser, el neto tiene que ser cero. Tiene que ser que se le añade al presupuesto la Correcto, cantidad del costo que representa ese proyecto. Sí. Y que realmente sea cierto la fórmula de poder proyectar unos recaudos que no se hayan concentrado en este momento, como pasó en el presupuesto anterior, que de pronto aparecieron 770 millones que se habían recaudado porque se había hecho un análisis y ese recaudo sobrepasó el análisis La proyección de original, ¿verdad? recaudos fue sobrepasada. Y eso puede pero pasar. nosotros no podemos pensar, pues mira, a lo mejor vamos a recaudar más de lo que habíamos No, pensado oye, y por eso vamos a Sí, pero empezar hay otro detalle, a dar compañera. dineros, ¿verdad? Hay otro detalle, y es que en ese tipo de proyecto tiene que tenerse en mente que es una asignación que la tenemos que seguir recurrentemente Claro, porque no es buscando, este año porque nada más. no es un one shot. Y el Seguro. problema es que si usted tiene los servicios básicos e importantes y todos los servicios que los constituyentes necesitan para sobrevivir y vivir en un país, en una sociedad digna y con todo lo que esto amerita, pues usted tiene un presupuesto y usted, si cumplió con todo eso bien y le sobraron chavos, no le sobraron. Usted recaudó, usted tiene contribuciones altas. Usted está cobrando más de lo que necesita para operar, porque también eso funciona de esa manera. Les gusta, yo sé que les gusta, porque es como tener mucho dulce para repartir, pero la realidad es que el gobierno debe estar balanceado también en lo que le quita, porque el dinero no crece, el dinero se cambia de mano. Si el gobierno tiene mucho y le sobró, la gente se lo quitó a la gente, porque el gobierno no pare chavo. Así que la gente tiene menos. O sea, el dinero fluye por las manos. El dinero no es que, espérate, yo tengo más y tú sigues teniendo mucho más. No. Tú tienes menos si yo tengo más. O sea, si el gobierno tiene más es porque está reteniendo. ¿Y necesitamos una reforma contributiva o no la necesitamos? La necesitamos, Definitivamente. pero una reforma contributiva real. De las cosas que uno ha hecho en un momento dado, en ese cuatrenio, yo dividí la Comisión de Hacienda de la Comisión de Presupuesto. Me cayeron chinches encima. Hubo alcaldes de mi propio partido que me llamaron directamente porque le estaba restando poder al presidente de la Comisión de Hacienda. Y yo le dije, no, esto es un cuatrenio atípico por ser un gobierno separado y hay
que atender las cosas. Era un gobierno compartido. Un gobierno compartido. ¿Qué pasó con la demanda de DACO? ¿Qué piensan de la demanda de DACO? ¿Prosperará, no prosperará? Yo espero que prospere. Yo también. Espero que Eso prospere. salió. Yo espero de que hecho, prospere. Y yo creo que está bien radicada. Yo la leí, tuve la oportunidad de leerla. Yo creo que está bien. La secretaria está haciendo. Sí, está pero haciendo tú buen ves, trabajo. pero tú ves, tremendo, pero tú ves por qué yo digo que a mí se me ocurre a veces decir, bueno, pues todos los contratos que lo lea la Asamblea Legislativa, que tenga que leerlo y que tenga que entenderlo, porque ahora resulta que eso estaba puesto allí en el contrato y nos quitaba los derechos a los constituyentes de hacer reclamaciones y nadie se enteró. Pero ¿quiénes eran los O el que se enteró le pareció bien. Y qué bueno que la secretaria de alguna manera se entera y lleva para vindicar los derechos de la ciudadanía al tribunal. Yo creo que, oye, una demanda. Ella está haciendo su trabajo. Y una demanda muy bien. corta, o sea, una demanda tiene 8 páginas. Es que no hay mucha pero es que va al grano. Por eso, lo que quiero decir es que no debe existir mucha más controversia, que debe estar resuelta próximamente rápido, porque es para beneficio de la ciudadanía. ¿Por qué hubo que esperar a que hubiese 1.800 querellas de ciudadanos y ciudadanas que tuvieran, que habían perdido sus cosas para que entonces le hicieran caso, para que entonces se descubriera que había esa cláusula que iba en contra precisamente del ciudadano y la ciudadana los derechos común? que tenemos garantizados? O sea, ¿por qué es que nosotros seguimos apagando fuego en vez de ser antes de remediar? Dime. Nosotros tenemos que tomar otro tipo de actitudes. ¿Por qué estaba eso allí? Pues no sé por qué lo pusieron allí, pero vuelvo y te digo, en un momento dado hubo una ley que se aprobó en el cuatrienio del 2009 al 2012, no fue el cuatrienio mío en la presidencia, pero fue bajo mi administración de mi partido. Se aprobó una legislación y yo le voté en contra, siendo un proyecto de administración. Fui el único PNP que le votó en contra. De la oposición se dijo que se iba a enmendar el proyecto, la ley, y no se enmendó y se ha seguido utilizando. Y en un momento dado, donde el cuatrienio 2017 al 20, yo hice unos acercamientos para enmendar la ley, y yo soy uno de 51. Sí, sí. No había ambiente. Bueno. ¿Cuál es la ley? La ley de las alianzas público-privadas. ¿Por qué le voté en contra? Porque la Asamblea Legislativa cedió su poder de fiscalizar y evaluar. Se lo cedió al Ejecutivo. La participación nuestra en el asunto de la alianza viene posterior. Nosotros tenemos que yo estoy planteando pasaba antes. Eso ya. Sí, costumbre. Que yo estaba planteando que tenían que leer los contratos, en que vez tenían de que tener conocimiento sobre los contratos. En vez de yo tener conocimiento previo no, el contrato se negocia, se firma y después es que nosotros... Pero en materia de privatización no, sino de establecer un contrato de alianza público-privada, pero en materia de contrato de servicios, que es lo que estaba mencionando, eso es lo que yo entiendo, pues que tiene que haber una figura que lo revise. Que tienen que empezar a leerlo. Bueno, me tengo que ir, le agradezco a los tres que me hayan acompañado en la mañana de hoy, de verdad, muy buena conversación. Hablábamos con Ramón Torres del PPD, con José Aponte del PNP y con Nelly Lebrón del PIB. Muy buenos días. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos.